Sí, ¿qué tal? Soy el señor González, músico, escritor. He participado en proyectos como Botellita de Jerez, actualmente en Combo Movox, y he escrito la trilogía 60 años de rock mexicano y más recientemente 100 películas con música memorable. Ok. ¿Y puedes platicarnos cómo fue que surgió la inquietud de realizar este trabajo? Bueno, en realidad no empezó con la idea clara de terminar convirtiéndolo en libros, sino era una colaboración que hacía en una página de internet de una estación de radio por línea y eh, pues me pidieron una colaboración, querían desarrollar el área editorial de la página y yo tenía una idea ya desde antes que rondaba por ahí en mis blogs y eso, que era hablar de música y de cine, la interrelación que existe entre ambas. Y entonces empecé a hacer una colaboración semanal en este lugar y cuando volteé la cara ya estaba llegando a la entrega número 100 después de casi 2 años. Y fue un momento en que dije, bueno, lleguemos a las 100 y cumplimos este ciclo. Por supuesto que había la posibilidad de escribir de muchas películas más, pero decidí como pararle ahí. Y una vez dado ese paso, pues fue apenas que surgió la idea de ¿y qué hacemos con esto? Pues ¿por qué no hacemos un libro, no? Y estuve buscando, digamos, por las vías convencionales, acercándome a editoriales, perdón, y no hubo como mucha receptividad. No es el tipo de literatura ahorita que buscan los editoriales. Están muy enfocadas en publicar a, no sé, influencers o otro tipo de cosas que consideran más comerciales. Y entonces fue cuando conocí a Ruin Andrade, que tiene su editorial Escombros. Él es un punk que tiene su editorial punk y que hace las cosas de una manera con las que yo me sentí muy afín. Ellos fomentan mucho esta cuestión del hágalo usted mismo. Y entonces él me planteó un esquema en el cual íbamos a editar una cantidad de libros y los íbamos a vender en presentaciones. Eh, Esto quiere decir que no iba a terminar en las librerías, pero no me molestó la idea porque a lo largo de mi historia he hecho mucha producción musical, he tenido incluso una disquera y también mis libros anteriores pude percatarme de que en realidad eh, era yo quien en eventos vendía más los libros que los números que luego me reportaban de las librerías. Entonces creí en esta idea de que a partir de presentaciones íbamos a tener una buena venta de estos libros. Así fue. Y después de cumplido un ciclo de un año y de haber acordado con Ruin Andrade y Editoriales Condos, ahora el libro pasó a una siguiente etapa, que es que lo subimos a las redes, lo subimos a Amazon, que esto da otras posibilidades porque en esta plataforma imprimen el libro sobre pedido, pero te lo mandan a cualquier parte del mundo. Entonces ya rebasamos, digamos, esa barrera de las presentaciones iniciales que tuvimos para poder llegar a más gente que pudiera estar interesada por el libro, ¿no? Y ahorita estamos en esa etapa justamente. ¿Cuál fue tu metodología para hacer esta investigación que la verdad es muy didáctica? Sí, pues mira, partí de una serie de condiciones que me autoimpuse de una manera un poco subjetiva, de decirlo. Me puse como varias reglas. Una, escribir solamente de películas de las cuales yo me acordara por su música. Sé que es una cuestión como muy personal, pero vaya, suponía un poco que si yo me acordaba de ciertas películas era muy probable que otros también tuvieran esa misma recuerdo o impresión, ¿no? Y la otra condición que me puse es primero escribir mi texto en base a la memoria y ya una vez terminado, entonces ahora sí documentarlo, buscar información, añadirle datos duros, etcétera, ¿no? Entonces eso hizo, de alguna manera, me garantizaba a mí al menos, de que sí, su música
era el motor que hacía que yo me dedicara a escribir sobre una película en particular. Para mí fue sorprendente ver que llegué a las 100 películas, ¿no? Quiere decir que sí tengo en mi memoria un montón de música y de películas que pues, me han marcado, ¿no? Y había otra condición también importante, que en la página donde yo estaba haciendo estas colaboraciones es, como decía, de una estación de radio, que implica que la gente que entra a la página, la gente que escucha la radio, está muy enfocada hacia cierta cultura pop, digamos, ¿no? En la estación transmiten música alternativa, rock en español o rock en general, y eso de alguna forma también definía un poquito por dónde me iba a meter a hablar de ciertas películas, ¿no? No quiere decir que fueran exclusivamente de rock o de música alternativa las películas, sino que fueran de interés, ¿no? Que finalmente fueran como muy enfocadas a eso que llamamos la cultura pop. Y estuvo interesante también pues hablar de películas que son incluso anteriores a mi nacimiento, por decirlo, pero que están muy impregnadas en la cultura pop. Como por ejemplo, creo la película más vieja de la que hablé fue Casablanca, cuyo tema musical es muy conocido, incluso se usa en las cortinillas de entrada de la Warner Brothers. Y entonces ese tipo de detalles eran importantes para hacer de repente una selección de tal o cual película. De las películas también más viejitas de las que hablo está por ejemplo Psicosis de Hitchcock, que quien no ha escuchado los violines chirriantes, ¿no? De queen, queen. Y que de alguna forma muchos de esos temas incluso son más conocidos que las películas propias, ¿no? A las cuales fueron ligados. Entonces, por esa circunstancia es que termino hablando de ciertas películas también. Pero hay desde ese entonces que hablaba de Casablanca hasta películas más recientes, o sea, de la última que hablo en el libro, porque las puse en el mismo orden cronológico en el que escribí cada reseña, la acababa de ver hace unas semanas antes, que fue esta última película de Bowie, que tiene el nombre de uno de sus temas, que antes se me va, que es un documental buenísimo, a base de los archivos personales. Un director les da orden, los presenta, y es una película prácticamente narrada por Bowie. Y esa, te digo, fueron unos días antes de que yo terminara mis colaboraciones, fui a verla, ¿no? Es una película muy reciente, de hace un par de años, que fue cuando acabé. De ahí a hacerla libro me tardé un rato todavía, como un año más, y por eso es que estamos llegando ahorita 2 años después, ya con la edición del libro en Amazon, como comentaba. Oye, ¿y llevas toda tu vida escribiendo? ¿Cómo es ese faceta tuya? No, realmente la escritura llegó después. Soy músico, primero que nada, y hace un rato comentábamos, estudié arquitectura. Sin embargo, no me dediqué a la arquitectura. La música que ha estado conmigo desde mis 14 años es lo que ha terminado mandando en mi vida. Pero vaya, ha habido como muchos acercamientos previos. Los primeros, pues escribir letras para mis canciones, ¿no? Que finalmente, y gracias a Bob Dylan, hacer letras de canciones también es considerado literatura. Ahí, pues digamos, es donde me he podido acercar un poco a la literatura de ficción, ¿no? De crear de repente situaciones, circunstancias. Y también llegué a tener algunas colaboraciones en revistas haciendo reseñas de discos, por ejemplo. Pero fue cuando enfermé en 2009 y 2010, que tuve cáncer, afortunadamente libré esa batalla, que hice un texto que yo quería dejárselo a mis hijas. Una crónica, era como una gran crónica de sucesos autobiográficos.
Y una amiga mía que en ese entonces estaba arrancando una editorial, Lehman Books, Elena Santibáñez, me convenció de que por qué no lo convertía en un libro. Entonces ahí se enriqueció más, porque ya una cosa es pensar que se lo vas a dejar a tus hijas y otra cosa es pensar que lo va a leer más gente. Entonces lo aderecé de mucha música, o sea, todos los sucesos de los cuales yo iba planteando en esta crónica autobiográfica, de repente les iba dando contexto en cuanto a qué era lo que iba pasando en la música, ¿no? Y ese libro fue mi primer libro, se llamó Mi Vida Pop, que afortunadamente fue muy bien recibido. Ese fue el que me abrió las puertas a otras cosas. Una de esas, que Ediciones B me buscara para hacer lo que en ese entonces ellos planteaban como una enciclopedia del rock mexicano. Ese proyecto fue sufriendo diferentes transformaciones, incluso la editorial fue comprada por otra más grandota llamada Penguin Random House, y yo saqué 3 volúmenes de esta serie, la cual al final de cuentas me apropié. Entonces salió un volumen 1 con Ediciones B, un volumen 2 con Penguin Random House y un volumen 3 que ya integró como edición de autor. Y esta serie, pues, considero que es una serie importante en la literatura del rock en México, que entonces ya me puso como en otra circunstancia, ya no solo era el músico, ahora ya soy el músico que escribe también, que hace investigación. Me encantaría hacer ficción, o sea, más allá de las letras de mis canciones, y tengo algunos planes de escribir un libro de cuentos y quizás una novela en algún momento. Pero bueno, esos son proyectos ahorita. ¿Y cuál ha sido tu mayor reto como escritor? Pues mira, una especie de condición que siempre busco en lo que escribo es que sea muy directa y que sea comprensible. Eso en cuanto a lo que he hecho de investigación. Cuando me meto en los terrenos de la ficción, supongo que me moveré en otras aguas, pero sí es una preocupación muy patente en lo que hago, que sea muy fácil de leer, que sea digerible. No por querer dar un cierto rigor, volverlo algo difícil de acceder, ¿no? En ese sentido creo un poco en esta cuestión de un conocimiento más democratizado, y es una preocupación real. Entonces, ¿cuál sería mi preocupación? Que no lo logren, ¿no? De ahí en fuera, creo que siempre está este temor que cualquier persona que escribe tiene de encontrar las vías para poder sacar un libro, para que la gente te lea. Me pasa un poco lo mismo con la música, y afortunadamente no he aceptado nos tan fácilmente, ¿no? Al grado de que, pues sí, también le hemos entrado a la producción independiente, a la edición independiente, a incluso entrar en un esquema punk, como fue con el caso de Editorial Escombros, ¿no? Ok. ¿Y satisfacciones? Muchas. Por ejemplo, te decía ahorita de esta última etapa con Editorial Escombros de hacer presentaciones para vender el libro. Es una forma de decir, conozco a mis lectores, ¿no? Me he podido acercar a mis lectores, conocerlos cara a cara, ver cuáles son sus reacciones, tener algún tipo de conexión, interacción. Son satisfacciones muy grandes. Obviamente yo vendo mis libros también en mis presentaciones musicales, y está padre ver como un público que te busca por la música también te busca por la cuestión de la escritura y de los libros que he estado sacando, ¿no? Platícanos alguna anécdota de los lectores del libro. ¿Qué será? Bueno, no faltan las presentaciones que luego me preguntan por películas que no están en el libro, lo cual hace muy claro de que obviamente hablo de 100 películas, pero hay muchísimas más, ¿no? Incluso yo mismo cuando acabé el libro me di cuenta que había otras de las cuales pude haber escrito en estos términos que te planteaba,
estas como reglas autoimpuestas. Pero bueno, decidí, digamos, cerrar el ciclo ahí. Todos me preguntan que si puede haber una segunda parte. Puede ser, ahorita no lo tengo como muy en mente. Quizás debería dejar pasar un ratito y evaluar honestamente si quiero entrarle a una segunda parte. Pero sí, luego aparecen películas que pudieron haber estado ahí y que cuando te las pregunta la gente dices, sí, es buenísima esa película, pudo haber estado también contemplada. Una cosa que me preguntan mucho, por ejemplo, es si hablo de películas que no me gustaran, porque sí estoy haciendo esta relación de la música con las películas, pero a veces no necesariamente el que me guste la música quiere decir que la película sea atractiva, y sí creo que hay un par ahí de las que hablo. Por ejemplo, Fiebre de Sábado en la Noche, que considero que la película como tal, pues la historia es bastante feíta, ¿no? O sea, es un cuate machista, clasista, discrimina, ¿no? Es racista. El final termina como siendo un premio para el güey que fue realmente culero toda la película. Sin embargo, nadie puede dejar de ver en el soundtrack de esa película pues un antes y un después, ¿no? En cuanto a lo que fue la música disco y toda una cultura que se dio después alrededor de esta música, ¿no? Entonces es un ejemplo. Y así hay 2 o 3 más. Por supuesto que hay películas que son bellísimas en toda su plenitud. Entonces este tipo de cosas se llegan a platicar en estas presentaciones y se arma la chorcha súper bien, ¿no? Con la gente que pregunta y que afortunadamente muchos también ven en varias de estas películas momentos importantes de su propio soundtrack, ¿no? De vida. Entonces se llega a hacer a veces una conversación bien divertida y bien amena. Entonces, por el momento estás preparando cosas, pero sigues escribiendo, sigues leyendo, ¿qué? Sí. Ajá. Te digo, tengo ahí en puerta un par de proyectos que tienen que ver más con escribir ficción, no tanto investigación. Por supuesto que en la música también estoy con varios proyectos. Entonces mi mente y mi tiempo se distribuyen, ¿no? Como Mobox ahorita me tiene bastante ocupado, es la banda actual en la que estoy y la cual dirijo y en la cual estoy involucrado en muchas cosas, ¿no? Porque produzco al grupo y acabamos de hacer un video, entonces también dirigí el video. Soy un poco todólogo ahí y eso es lo que viene por delante, seguir adelante con Combo Mobox y buscar los caminos para nuevos libros que están ahí en el tintero. Ok. Entonces no dejarías una cosa por otra, se complementan. No, sí, puedo llevarlas paralelamente, creo que se complementan como bien dices. Y si te soy muy franco, yo me imagino más de viejo escribiendo que tocando, por razones quizás obvias, ¿no? Va a haber un momento en que la artritis a lo mejor no me deje tocar mi instrumento o la fuerza ya no sea la misma que la que tengo todavía. Y en cambio sí me imagino escribiendo hasta los últimos días. Y si puedo tocaré hasta mis últimos días. Pero bueno, veamos qué me depara el futuro. Ya. Oye, pues algo más. Pues de entrada, bueno, un agradecimiento a que me hayan convocado para platicar sobre mi libro. Que se acerquen a él, que seguramente les va a gustar. Es un libro que habla de ciertas películas que posiblemente conozcas bien o no. Si es el segundo caso, pues que pienses que es un gran libro de recomendaciones. Y si sí conoces las películas, pues seguramente te traerán muy buenos recuerdos. Afortunadamente ya es accesible a quien sea en cualquier parte del mundo a partir de la plataforma donde lo puedes pedir. Entonces les sugiero, los invito a que se acerquen a esta obra y seguramente no se sentirán defraudados. Ok.
¿Dónde puede encontrar la gente tu obra musical, literaria, todo tu quehacer artístico? Pues mira, afortunadamente la música está en todas las plataformas conocidas. Está también en plataformas independientes como Bandcamp. La obra literaria pues está en redes. También una manera de poder conseguir mis trabajos literarios, incluso la música también, es acudiendo a mis redes sociales. Las personales me encuentran como @diablogles con Z al final. Y por supuesto lo de Combo Mobox tiene sus propias vías, @combomobox, todo junto. Combo es con B grande y Mobox es con V y X al final. Y ahí atendemos continuamente nuestras redes, así que si nos buscan ahí seguramente establecemos el contacto y llegamos a algún acuerdo para vernos, intercambiar pues ahora sí que discos, libros, lo que quieran. Ok, pues muchas gracias, señor González.